生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 141 al 145. Hoy era 2 de enero de 1952. La playa era preciosa, con amigos y familiares por todas partes, disfrutando del sol y la arena. Mientras caminaba, observando todo lo que sucedía, no pude evitar sonreír a la gente que conocía. El padre de Emily, Gary Hawkins, es un hombre muy ocupado, así que no está aquí, al igual que el padre y la madre de Chris. Oye, Michael, ven aquí, gritó Mark, llamando mi atención. Me acerqué al lugar donde estaba Mark, solo para encontrar a Loe enterrada en la arena cercana. Me eché a reír a carcajadas cuando vi a Loe enterrada en la arena. Jajaja, ¿esto está pasando de verdad, Loe? No pude evitar reírme al verla. ¿En serio, Mark? Gruñó Loe, con un dejo de fastidio en la voz. Me prometiste $10 si hacía esto. Mark soltó una risita, con una mirada traviesa. Sí, no te preocupes. Todavía tengo mucho dinero de mi trabajo de medio tiempo en la empresa de Chris. Chris se acercó a nosotros, intentando contener la risa mientras observaba la escena. ¿Qué le pasa a Loe?, preguntó, sacudiendo la cabeza con diversión. Sí, bastante gracioso, ¿eh? Respondió Loe con sarcasmo, lanzándole una mirada juguetona a Mark. Mientras observaba la divertida conversación, mi mirada se dirigió al otro lado de la playa, donde vi a mi novia Mary y a nuestra amiga Emily charlando. Me alegró verla sonreír, reír y disfrutar del momento. En otra parte de la playa, vi a mi padre conversando con Thomas Ayoway. Parecían muy interesados en lo que estaban hablando, lo cual contribuía al ambiente animado del día. Entonces, de repente, Mark interrumpió mis pensamientos. Cuando Mark interrumpió mis pensamientos, parecía un poco molesto. Oye, Michael, ¿estás escuchando lo que estoy diciendo?, preguntó. Le dediqué una rápida sonrisa. Por supuesto que te escucho, le aseguré. Mark parecía poco convencido, pero lo dejó pasar con un vacilante de acuerdo. Loe, cada vez más impaciente, intervino. Mark, ¿ya hemos terminado? Mark negó con la cabeza. No, espera ahí 5 minutos más, dijo, con una sonrisa burlona en los labios. Loe no pudo ocultar su irritación. Si no fuera por el dinero, Mark, ya te habría borrado esa sonrisa de suficiencia de un puñetazo, refunfuñó. La sonrisa burlona de Mark se amplió. Oye, no es culpa mía que necesites el dinero, replicó. Entonces sugirió. También podrías pedirle una paga al profesor Thomas, ¿sabes? Loe negó con la cabeza rotundamente. No quiero pedirle nada a ese viejo, respondió con firmeza. Tsundere Loe. Mark arqueó una ceja, reflexionando sobre las palabras de Loe. ¿Pero qué hay de esa capa tuya que te permite volar y de todas esas armas que tienes?, preguntó. Loe suspiró frustrado ante la estupidez de Mark. Oye, yo no pedí eso. Simplemente me lo dio, ¿de acuerdo?, explicó. Recibir cosas como regalo es diferente a pedirlas, idiota. Mark asintió lentamente, reconociendo la opinión de Loe. Bueno, tienes razón, admitió. Sí, siempre estoy al pie del cañón, Marky, dijo Loe, poniendo los ojos en blanco ante su situación en la arena. Mientras Loe ponía los ojos en blanco, aún enterrado en la arena, Mark no pudo evitar reírse de la situación de su amigo. Sí, claro, sigue diciéndote eso, bromeó, sin poder resistir la tentación de burlarse de Loe. Me reí entre dientes ante sus bromas amistosas, disfrutando del momento ligero y despreocupado en medio de la tranquilidad de la playa. Eran momentos como estos, rodeado de seres queridos, los que hacían que la vida fuera realmente valiosa. De repente, Mary y Emily se acercaron, sus risas resonando en el aire mientras se unían a nuestro pequeño grupo. Mary me dedicó una cálida sonrisa, con los ojos brillantes de cariño al saludarme.
Cuando Emily se acercó a Mark con una sonrisa en el rostro, lo saludó cariñosamente. Hola, cariño. Inclinándose, le dio un tierno beso en la mejilla, un gesto lleno de calidez y amor. Cariño, ¿qué está pasando aquí?, preguntó Mary, con la curiosidad a flor de piel mientras observaba la escena que tenía delante. Oh, es Mark siendo Mark, respondí con una sonrisa, señalando hacia donde Loe seguía enterrada en la arena. Mary se rió, sacudiendo la cabeza con diversión. Típico de hermano, comentó, y su risa se contagió mientras se unía a las bromas. Chris intervino con una sonrisa. Está bien, no nos ensañemos demasiado con la pobre Loe, dijo con un tono desenfadado mientras le ofrecía una mano para ayudarla a levantarse. Con un esfuerzo conjunto, logramos sacar a Loe de la arena, para su gran alivio y la diversión de Mark. Mientras Loe se sacudía el polvo, refunfuñando por la situación, y todos reíamos, la camaradería de la amistad nos llenó de alegría en este hermoso día de playa. Después de que Loe se levantara, volvimos a caminar por la playa, sin prisas. La brisa era agradable y podíamos oír las olas rompiendo cerca. Eran esos momentos que te hacen sentir bien, simplemente estar con amigos y pasarlo bien. Mientras Edward y Thomas compartían un momento de camaradería, su conversación derivó hacia sus respectivos hijos, Michael y Loe. Edward reflexionó sobre la naturaleza impredecible de su hijo, una mezcla de madurez y travesuras. A veces mi hijo madura más rápido de lo que espero, pero otras veces sigue siendo un poco travieso, admitió con una sonrisa irónica. Thomas asintió con comprensión, con una tierna sonrisa asomando en sus labios. Ah, se parece mucho a mi hijo adoptivo, Loe, comentó, con un tono afectuoso a pesar de un ligero rastro de exasperación. A veces puede ser un verdadero fastidio, pero me encanta como es. Edward sonrió asintiendo con la cabeza, reconociendo las similitudes entre sus hijos. Parece que nuestros chicos comparten algo más que una simple afición por meterse en líos, comentó. Thomas rió y asintió con la cabeza. Sí, en efecto. Pero sabes, a pesar de todo lo que hemos pasado, siento un vínculo especial con Loe, admitió con un tono de orgullo y cariño. Es diferente a mí en muchos sentidos, pero veo mucho potencial en él. Creo que llegará a ser mejor persona de lo que yo jamás fui. Edward sonrió cálidamente ante las palabras de Thomas, y entre ellos se percibió una sensación de camaradería y comprensión mutua. Lo mismo me pasa con Michael, confesó. Puede que no siempre entienda sus decisiones, pero tengo fe en que llegará a ser un hombre mejor de lo que yo jamás fui. Mientras continuaban su conversación, el vínculo entre Edward y Thomas, forjado a través de años de amistad y experiencias compartidas, no hizo más que fortalecerse. Mientras tanto, Michael sí de la expresión de Chris cambió cuando su dispositivo MCAL vibró, indicando una llamada entrante de su padre. Lo siento, chicos, tengo que contestar, anunció, mirándonos con disculpa. Comprendiendo la importancia de los asuntos familiares, asentimos con la cabeza en señal de comprensión. No te preocupes, Chris. Tómate tu tiempo, le aseguré con una sonrisa comprensiva. Antes de que se alejara para atender la llamada, añadí con un tono afectuoso. Y dile a tu padre que le mando saludos, Chris. Chris asintió agradecido, conmovido por el gesto de camaradería. Gracias, chicos. Nos vemos luego, dijo antes de irse a atender la llamada, dejándonos continuar nuestra conversación con un sentimiento de solidaridad y amistad. Mientras Chris se marchaba para atender su llamada, la voz de Mark interrumpió la conversación, con un tono inusualmente sombrío. Chicos, ¿qué pasaría si vuestras familias desaparecieran de repente? ¿Qué haríais?, preguntó, dejando una profunda huella en el ambiente. Sorprendida por el repentino cambio de ambiente, no pude evitar preguntarle a Mark sobre su cambio de humor. Oye, Mark, ¿qué te pasa con estas cosas tristes?, le pregunté, tratando de comprender el motivo de su mal humor. Mark dudó un instante antes de descartar el tema con un gesto de desdén. Bueno, en fin, olvídalo, dijo, intentando cambiar de tema. Pero el peso de sus palabras perduró, cambiando el tono de nuestra conversación.
Todos conocíamos el dolor que Mark y Mary habían sufrido al perder a sus padres en un trágico accidente cuando eran pequeños. Sentí mucha pena por ellos al pensar en lo que debieron haber pasado. Loe intervino con su franqueza habitual. ¿A qué viene esta queja repentina?, comentó con tono decidido. Podemos ocuparnos de eso más adelante, pero por ahora, centrémonos en crear recuerdos inolvidables. Al fin y al cabo, este es nuestro día para descansar y divertirnos. Entre risas, asentí a las palabras de Loe. Jaja, tienes razón, dije, agradeciendo su franqueza. Volviéndome hacia Mark, le dije con seriedad. Mark, no puedo darle vueltas a esos pensamientos ahora mismo. Sé que tendré que enfrentarlos algún día, pero dejaré que mi yo del futuro reflexione sobre esas cosas. Mark asintió, comprendiendo mi sentir. Sí, lo entiendo, respondió con un dejo de empatía en la voz. Disfrutemos del día y dejemos las preocupaciones para otro momento. Y con eso, todos estuvimos de acuerdo en dejar de lado nuestras preocupaciones y sumergirnos por completo en el momento presente, aprovechando al máximo nuestro día de relajación y camaradería en la playa. No imaginaba que los días despreocupados de mi juventud acabarían dando paso a las duras realidades de la vida. Con determinación en la mirada, sabía que mis palabras los confundirían, pero tenía un plan. Ya había activado mi modo berserker, y si Cíclope me golpeaba en mi punto débil, activaría otra habilidad. El impulso al borde de la muerte. Este impulso me haría el doble de fuerte. Ignorando la confusión de Cíclope, reiteré mi petición. Confía en mí, chico de las gafas de sol, le rogué, con voz cargada de urgencia. Usa todo tu poder. Necesitamos atravesar el escudo de Magneto, y tu fuerza podría ser la clave. Cíclope vaciló, claramente inseguro sobre las implicaciones de mi petición. Pero la urgencia de la situación era evidente, y asintió con vacilación, dispuesto a actuar según mis instrucciones. Muy bien, Spider-Man, dijo con voz llena de determinación. Si tú lo dices. Mientras Cíclope se preparaba para lanzar sus rayos ópticos, me preparé para el impacto. Con cada fibra de mi ser, me concentré en la tarea que tenía entre manos. Cuando quieras, chico de las gafas de sol, grité, preparándome mentalmente para lo que estaba por venir. Mientras Cíclope se preparaba para lanzar sus rayos ópticos, aclaró. Por cierto, me llamo Cíclope, no el de las gafas de sol, para evitar confusiones sobre su identidad. Una vez aclarado su nombre, enderezó los hombros, dispuesto a atender mi urgente petición. Sin dudarlo más, Cíclope lanzó una poderosa ráfaga de energía desde sus ojos, dirigiéndola con precisión hacia mi punto vulnerable. Cuando la explosión me alcanzó, sentí una oleada de dolor como nunca antes había experimentado. Cada nervio de mi cuerpo gritaba de agonía mientras el rayo de energía me atravesaba, amenazando con abrumar mis sentidos. Pero en ese instante de dolor y sufrimiento, ocurrió algo milagroso. Al borde de la muerte, un instinto primario se activó, desatando un poder indomable en mi interior. Era el impulso del berserker al borde de la muerte, una cualidad oculta que yacía latente en mí. Se había activado el potenciador al borde de la muerte. Impulso al borde de la muerte. Cuando estás al borde de la muerte, tu fuerza aumenta a 10, lo que te otorga un último impulso de poder para potencialmente cambiar el rumbo de la batalla. Sintiéndome más fuerte que nunca, miré a Cíclope, Jean y Quicksilver. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y asombro al verme recuperarme. Ignorando sus miradas atónitas, les dediqué una sonrisa confiada, deseoso de tranquilizarlos. Con una sonrisa, me acerqué a Cíclope, Jean y Quicksilver, cuyas expresiones reflejaban una mezcla de asombro y preocupación tras presenciar mi resurrección. Ah, ya verán, chicos, les dije con un tono divertido. Tengo un pequeño truco bajo la manga. Cuando las cosas se ponen difíciles, simplemente lo pongo todo a toda marcha. Sus ojos se abrieron de sorpresa cuando les expliqué mi habilidad única, un arma secreta que me había salvado en incontables batallas. Llámenlo mi segundo poder, como el que tienen ustedes, los mutantes, dije con una mirada pícara. Ahora, acabemos con esto.
Sus ojos se abrieron de asombro al comprender mis palabras, claramente impresionados por mi resistencia. Pero antes de que pudieran responder, me lancé hacia adelante con renovada determinación, con la mirada fija en Magneto, quien permanecía protegido por un muro de adamantium inquebrantable. Con una oleada de determinación, reuní todas mis fuerzas y las concentré en un poderoso golpe. Con un grito ensordecedor, desaté la fuerza de mi impacto contra el escudo de Magneto. ¡Aur! Grité mientras toda mi fuerza impactaba contra la barrera de adamantium. De repente, con un estruendo ensordecedor, el escudo se hizo añicos, desmoronándose bajo la fuerza de mi ataque. Dentro del escudo de Magneto. Dentro del escudo impenetrable de Magneto, en medio del caos de destrucción y furia, su mente resonaba con pensamientos de venganza y pérdida. Todos esos plebeyos, los odio a todos, mataron a mi madre, a mi familia, a mi amigo, murmuró furioso, con la voz temblorosa por la rabia contenida. En un arrebato de ira, Magneto usó sus poderes para lanzar objetos por todas partes. Pero de repente, su escudo de adamantium se hizo añicos. Quedó atónito y confundido, sin comprender lo que sucedía. ¿Qué está pasando? Balbuceó, con la voz apenas audible por encima del caos de destrucción que lo rodeaba. El escudo protector de Magneto se rompió, dejándolo confundido y furioso. No podía comprender cómo había sucedido tan fácilmente. Experimentó una mezcla de emociones como ira, confusión y sorpresa. ¿Cómo era posible que alguien pudiera atravesar su fuerte defensa con tanta facilidad? Antes de que pudiera comprender del todo lo que sucedía, Magneto oyó una voz que le resultaba familiar. Al volverse hacia la fuente, abrió los ojos de par en par, asombrado. Allí estaba su enemigo, Spider-Man, plantándole cara. Una voz, mezcla de desafío y diversión, rompió el caos. Probablemente te estés preguntando cómo destruí tu adamantium, dijo Spider-Man. Viejo. Exclamó, con una voz teñida de una mezcla de desprecio y sorpresa. Mientras tanto, punto de vista de Michael. Cuando el escudo protector de Magneto se rompió, sentí una oleada de satisfacción. Como era de esperar, mi plan era perfecto. Pero no había tiempo para celebrar. Magneto se recompuso rápidamente, clavando sus ojos fuertes y decididos en mí con una mezcla de sospecha y desafío. ¿Qué clase de engaño es este? Preguntó con voz cargada de sospecha. ¿Cómo lograste traspasar mis defensas? No pude resistir la tentación de provocarlo, de hacerle saber que me había subestimado una vez más. Con una sonrisa asomando en las comisuras de mis labios, respondí. Digamos que conté con un poco de ayuda de algunos mutantes, con un tono rebosante de confianza. Pude percibir la furia que Magneto ocultaba tras su aparente calma. Se dio cuenta de que lo habían engañado y estaba intentando recuperar el control. Pero ya era demasiado tarde. Las cosas habían cambiado y yo estaba preparado para aprovechar la oportunidad. A medida que la batalla alcanzaba su punto álgido, Magneto se desesperaba cada vez más. Intentó controlar el adamantium una vez más y se abalanzó sobre mí, con la voz llena de rabia, buscando poner fin al enfrentamiento de una vez por todas. Reaccioné con rapidez y esquivé su ataque sin esfuerzo. Mis reflejos agudizados me permitieron superarlo fácilmente. Aprovechando la oportunidad, le asesté un golpe preciso en el abdomen, obligándolo a doblarse de dolor. Sé que eres fuerte, chico, comenté con calma, mi voz abriéndose paso entre el caos de la batalla. Pero tus emociones están nublando tu juicio y dificultando el control de tus poderes. Mirándolo fijamente a los ojos, continué. Mira, chico, sé por lo que has pasado. Tu pasado no te define. Solo tienes que dejar atrás la ira y el dolor. Mis palabras fueron firmes pero comprensivas, cargadas de la comprensión que me brindaban mis propias experiencias. Por supuesto que conozco su historia. En mi vida anterior, seguí su historia a través de cómics, películas y series de televisión. Vi las dificultades, el dolor y las decisiones que tomó. En respuesta a mis palabras, Magneto replicó rápidamente, con un tono cargado de amargura. No sabes nada de mí, espetó, con un tono rebosante de resentimiento.
Con un suspiro de resignación, no pude evitar expresar mi frustración en voz alta. ¿Por qué los villanos siempre tienen que decir eso? Murmuré entre dientes, sintiéndome agotada. A pesar de mis intentos por conectar con él, Magneto parecía estar firmemente decidido a no abrirse ni ceder. En un movimiento repentino, Magneto intentó lanzarme otra onda de adamantium, pero por suerte mi sentido arácnido se activó, permitiéndome esquivarla con facilidad. Aprovechando la oportunidad, le propiné un potente puñetazo en la cara, dejándolo inconsciente en el suelo. Sé que has pasado por mucho, Magneto, dije suavemente, con la voz teñida de empatía. Pero no puedes dejar que la ira y el dolor te consuman. Mientras contemplaba su impresionante figura. Después de la pelea, tras horas de intensa batalla, cuando el polvo se disipó, el profesor Décimo se me acercó con una expresión solemne pero decidida. Sus palabras, al dirigirse a mí, reflejaban responsabilidad y firmeza. Déjanos esto a nosotros, Spider-Man, dijo con firmeza, sin vacilar en su mirada. Nosotros, los X-Men, nos encargaremos de Magneto y los demás. Asentí con la cabeza en señal de comprensión, pero antes de que pudiera darse la vuelta, intervine. No se preocupe, profesor. Informaré a Loe sobre esto. Para mi sorpresa, la reacción del profesor Décimo fue de asombro. ¿Conoces a Loe Ayoai, la ex justiciera y actual directora de S.H.I.E.L.D.? Preguntó con incredulidad, con un tono de curiosidad en la voz. Sí, afirmé asintiendo, haciendo una breve pausa antes de continuar. ¿Por qué no revisaste mis recuerdos? Su respuesta fue la que esperaba, dada su amabilidad, pero aún así me conmovió profundamente. No me parece bien indagar en los recuerdos de la gente, especialmente en los de héroes como tú, Spider-Man, admitió sinceramente el profesor Décimo. Siempre te he admirado más que a nadie. Desde niño, quise ser como tú. Sus palabras fueron sencillas pero profundas, y tocaron un sentimiento que me conmovió profundamente. La admiración del profesor X hacia mí, expresada con tanta franqueza, fue a la vez conmovedora y reconfortante. Me recordó el impacto que podemos tener en los demás, incluso cuando menos lo esperamos. Entonces, el profesor Décimo hizo una pausa, dirigiendo su mirada a cada uno de los X-Men que se encontraban a lo lejos. Por eso fundé este equipo, todo gracias a ustedes, declaró, con voz llena de convicción. En ese instante, sentí una renovada sensación de responsabilidad y orgullo por ser una fuente de inspiración para los demás, incluido el propio profesor Décimo. Me siento honrado, profesor, respondí con sinceridad, sintiendo una oleada de humildad. Pero usted y su equipo son los verdaderos héroes aquí. Ustedes son quienes defienden lo que es justo, quienes luchan para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Mientras el profesor Décimo asentía en señal de agradecimiento, eché un último vistazo a la escena que tenía ante mí. Tormenta y Rogue estaban ocupadas ayudando a Peter y a los demás civiles, demostrando su altruismo y dedicación a proteger a los demás. Aunque no tuve la oportunidad de hablar con Storm y Rogue, ya había hablado con Cyclops, Jean, Quicksilver y Beast, y los encontré personas nobles y bondadosas, tal como se las representaba en los cómics. En un instante, la mirada de Wolverine se encontró con la mía y me habló con una mirada cómplice. Sé qué clase de hombre eres, dijo, reconociendo las experiencias que me definían. Le devolví el gesto con un asentimiento y respondí. Tú también, comprendiendo la profundidad de su carácter y los sacrificios que había hecho por el bien común. Con una sonrisa burlona, Wolverine se unió a sus compañeros X-Men, listo para afrontar otra misión. Antes de partir, tanto los X-Men como los civiles me saludaron con respeto, y su gratitud se palpaba en el ambiente. Gracias, Spider-Man, dijeron al unísono. Mientras Wolverine me saludaba con su característica dureza, me ofreció una despedida que resonó con su habitual brusquedad. Adiós, chico, dijo, con una voz que denotaba respeto y camaradería, reconociendo el vínculo que compartíamos como compañeros guerreros en la lucha por la justicia. Con una cálida sonrisa, respondí. Gracias a todos y adiós. Soy, una vez más, su amigable vecino Spider-Man.
Mientras recorría las bulliciosas calles de Nueva York, completamente absorto en la energía de la ciudad, el agudo sonido de mi teléfono móvil me sacó de mis pensamientos. Rápidamente lo tomé, sintiendo una oleada de expectación al contestar, con la voz tensa por la aprensión. Hola, Mark, saludé, y de repente sentí una sensación de pavor que me invadía. La voz de Mark resonó a través del dispositivo, sus palabras tenían un peso que me heló la sangre. Michael, hay algo que necesito decirte, pero necesito que mantengas la calma, ¿de acuerdo? El tono serio de Mark me aceleró el corazón y me invadió una profunda sensación de temor. ¿Qué te pasa, Mark? Solo dímelo, insistí, sintiéndome cada vez más inquieta. Entonces, las palabras de Mark me golpearon como un puñetazo, dejándome atónito y sin aliento. Tío Ed, tu padre se está muriendo. Estamos en el hospital, dijo con voz llena de urgencia y preocupación. El mundo parecía dar vueltas mientras no podía creer lo que oía. ¿Qué? Balbuceé, el peso de sus palabras me golpeó con fuerza. Sentí como si todo se derrumbara sobre mí de golpe. Mientras me dirigía a la habitación del hospital donde yacía mi padre, sentía una profunda tristeza. No estaba claro si sobreviviría. Al acercarme, los rostros de mis seres queridos me recibieron con una expresión solemne que reflejaba la gravedad de la situación. Mark, Mary, Loe, Chris, Emily, todos estaban reunidos alrededor de la cama de mi padre, y su presencia ofrecía un apoyo silencioso durante este momento de incertidumbre. Al entrar en la habitación, una oleada de tristeza me invadió al ver a mi padre tendido en la cama. Su energía habitual parecía haberse desvanecido, reemplazada por la fragilidad de la enfermedad. Con el corazón apesadumbrado, conecté con mi energía vital, confirmando lo que ya sospechaba. A mi padre no le quedaba mucho tiempo. Rompiendo el silencio, la voz de Mark denotaba amabilidad y empatía. Michael, te dejaré a solas con tu padre, susurró suavemente, indicándoles a los demás que se marcharan. Mientras salían de la habitación en silencio, Mary se detuvo un instante y me besó. Su beso me demostró que estaba ahí para mí. Asintiendo con gratitud, los vi marcharse, dejándome a solas con mi padre en sus últimos momentos. El peso de la situación me abrumó al acercarme a su cama, sin saber qué decir ni qué hacer en esos instantes. A solas con mi padre, me arrodillé a su lado, tomando su mano entre las mías mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. La desesperación y la esperanza luchaban en mi interior mientras expresaba mi inútil intento de salvarlo. Papá, yo, todavía puedo hacer algo, tal vez pueda salvarte, balbuceé, con la voz quebrada por la emoción. Pero las palabras de mi padre, aunque débiles, transmitían una serena aceptación. No, ya has hecho suficiente, dijo con dulzura, tomándome la mano con firmeza. Ya he cumplido mi propósito en este mundo. Y es hora de reunirme con tu madre. Sus palabras me impactaron profundamente, haciéndome comprender la verdad sobre el final de la vida. Lloré mientras lo escuchaba, sintiéndome agradecida por el tiempo que compartimos. Papá, te necesito, sollocé, abrumada por el dolor de la inminente pérdida. No sé si... Mientras desahogaba mi desesperación y mi dolor, mi padre me interrumpió con una caricia suave y una mirada reconfortante. Ya no me necesitas, hijo, dijo con dulzura, con la voz llena de cariño. Aunque yo muera, tendrás a tus amigos, que son como tu familia. Además, tu madre y yo siempre velaremos por ti, pase lo que pase. Cuando mi padre cerró los ojos, una profunda sensación de pérdida me invadió. Papá, susurré, con la voz quebrada por la emoción, pero no hubo respuesta. Con el corazón apesadumbrado, lo abracé, aferrándome a él como si con solo desearlo pudiera revivirlo. Papá. Grité, con la voz quebrada por el dolor. Las lágrimas corrían libremente, sin ningún rastro de orgullo ni contención. En ese instante, dejé de ser el héroe para convertirme en un hijo que lloraba la pérdida de su padre, el hombre que siempre había estado ahí para mí, guiándome a través de las pruebas y tribulaciones de la vida. Mis gritos resonaron en la silenciosa habitación del hospital, testimonio del dolor y la angustia que me consumían. Papá. Sollocé, cada palabra marcada por una oleada de tristeza que amenazaba con abrumarme.
De pie frente a las tumbas de mis padres, sentí una profunda tristeza. Sus lugares de descanso final, uno junto al otro, me recordaron el profundo amor que se profesaban. Fue un poderoso recordatorio del vínculo que los unió durante toda su vida. Al contemplar sus lápidas, me embargó una oleada de emociones. Mi padre, Edward Wilson, nació el 4 de junio de 1904 y falleció el 17 de agosto de 1994. Fue un hombre fuerte y honorable que se dedicó a su país y a su familia. Junto a él descansaba mi madre, Emberly Wilson, con una inscripción similar. Nació el 1 de julio de 1905 y falleció el 2 de julio de 1978. Era una mujer bondadosa y cariñosa que siempre demostró compasión por los demás. Mientras estaba allí, no pude evitar sentirme agradecido por el tiempo que pasé con ellos. Aunque ya no están, los recuerdos que creamos juntos perdurarán para siempre. Arrodillada ante su tumba, las lágrimas corrían por mis mejillas mientras les hablaba en voz baja a mis padres. No se preocupen, papá, mamá, estaré bien, murmuré, con la voz quebrada por la emoción. Me volví hacia mis amigos, que permanecían a cierta distancia con respeto, y les dediqué un gesto de agradecimiento. Comprendieron la profundidad de mi dolor y me dieron el espacio que necesitaba para llorar. Volviendo la mirada a la lápida, continué. Tengo a mis amigos conmigo, por eso no voy a estar solo. Era un pensamiento reconfortante, saber que contaba con su apoyo y compañía durante este difícil momento. Al alzar la vista al cielo, sentí una oleada de paz. Sé que me cuidan, susurré, sintiendo su presencia en la suave brisa que mecía las hojas. Aunque ya no estaban físicamente conmigo, sabía que su amor siempre me rodearía, guiándome en todo lo que me deparara el destino. Entonces Loe se me acercó en el cementerio. Su presencia me brindó una sensación de familiaridad y consuelo en medio del dolor. Hola, Michael, me saludó suavemente, con una voz que denotaba comprensión. Le devolví el saludo con un gesto sombrío. Hola, Loe, respondí, con la voz teñida de tristeza, mientras volvía la vista hacia la lápida. Tras una breve pausa, la mirada de Loe se detuvo en la inscripción antes de hablar, con palabras pausadas y reflexivas. Sabes, tu padre, o tío Ed, como yo lo conocía, fue como un segundo padre para mí, confesó con reverencia. Después de que mi padre falleciera, estuvo a mi lado, guiándome y apoyándome de maneras que jamás imaginé. Escuchando atentamente, sentí una punzada de gratitud por el vínculo que compartían. Siempre admiré la relación que tenían ustedes dos, admití, con una leve sonrisa en los labios a pesar de la tristeza en mi corazón. Las palabras de Loe resonaron con una mezcla de humildad e incertidumbre al reflexionar sobre la decisión de su padre de nombrarlo director de Shield. No sé qué vio en mí ni por qué me eligió, dijo, con un tono agradecido pero también algo confundido. Pero haré todo lo posible por honrar su confianza y dirigir Shield con integridad. Luego añadió. Sé que no te entusiasma la idea de ser director porque eres aventurero y no te gusta sentirte atado. Al reflexionar sobre mis propias aspiraciones y la influencia de mi padre en la creación de Shield, no pude evitar esbozar una sonrisa agridulce. Sabes, cuando le presenté la idea a mi padre, mi intención era que él liderara la organización mientras yo continuaba con mis aventuras, expliqué, con un toque de nostalgia en la voz. Tenerlo como respaldo me habría dado mucha tranquilidad. Pero confío en ti, lo continué, con voz llena de sinceridad. Has demostrado una y otra vez que eres más que capaz de afrontar cualquier situación. Y Shield no podría pedir una mejor líder. Con un gesto de aprobación, Loe reconoció mis palabras con determinación. Gracias, Michael, respondió, mirándome fijamente con firmeza. Haré todo lo que esté en mi mano para honrar el legado de tu padre y enorgullecerlo. Con una cálida sonrisa, añadí. Pero es asombroso ver cómo mi visión se ha hecho realidad y cómo Shield se ha convertido en una fuerza para el bien en el mundo. Realmente dejó un legado extraordinario. Loe asintió con la cabeza, reflejando en su expresión una mezcla de admiración y respeto. Tu padre fue un gran hombre, afirmó, con voz llena de reverencia por la memoria de mi padre. De repente, Mark se nos acercó con una sugerencia. Oigan, ¿qué les parece si comemos algo después?
Ya saben, para estrechar lazos entre nosotros. Entonces Chris dejó escapar un profundo suspiro antes de hablar. Este hombre, ¿podrías, por favor, intentar captar su estado de ánimo? Con una leve sonrisa, agradecí la idea de Mark. Gracias, Mark, le dije, comprendiendo que quería facilitarme las cosas. Sugerir comer algo después del funeral era su manera de demostrar que, incluso en los momentos de tristeza, puede haber instantes de unión y consuelo, así como de estrechar lazos con los amigos. Cuando Mark sugirió que fuéramos a comer algo después del solemne momento en el cementerio, me encontré rodeado de mis amigos. Chris, Emily, Mary y Mark. El abrazo y las palabras reconfortantes de Mary me reafirmaron su apoyo incondicional. Michael, estoy aquí para ti, siempre, susurró, y sus labios se unieron a los míos en un tierno beso. Agradecida por el consuelo de Mary, la abracé con fuerza. Gracias, Mary, susurré, profundamente agradecida por su apoyo en este difícil momento. Me volví hacia mis amigos con una sonrisa sincera, agradecida por su presencia. Gracias, chicos, dije con sinceridad, valorando el consuelo que me brindaba su amistad durante este difícil momento. Mayer Twilgon de Celine Dion lírica. Cerca, lejos, donde quiera que estés, creo que el corazón sigue latiendo. ¿Por qué sigue latiendo el corazón? Una vez más, abres la puerta. Y tú estás aquí en mi corazón y mi corazón seguirá latiendo y latiendo. Estás aquí, no tengo nada que temer. Y sé que mi corazón seguirá adelante, nos quedaremos así para siempre. Estás a salvo en mi corazón y mi corazón seguirá latiendo y seguirá latiendo. Un año después, el 2 de agosto de 1995, Norman Osborn se encontraba de nuevo en el laboratorio. Llevaba meses intentando recrear a Spider-Man, pero nada salía bien. Cada vez que lo intentaban, simplemente no funcionaba. Norman se estaba frustrando. La voz de Norman resonó con decepción mientras se inclinaba para examinar los últimos resultados. ¿Todavía nada?, preguntó con voz cargada de frustración. El científico negó con la cabeza, con un dejo de frustración en su tono. No, señor. Es como si cada vez que esta araña muerde algo, provocara la muerte. La expresión de Norman se ensombreció aún más. Es inútil. Deshazte de él. No me sirve para nada. Cuando el científico se disponía a cumplir las órdenes de Norman, se produjo un repentino alboroto en el laboratorio. Con un grito de sorpresa, resbaló, haciendo que el recipiente que contenía la araña se estrellara contra el suelo. ¡Ah! Norman entrecerró los ojos al ver desaparecer a la araña. Déjala, ordenó, con la mente ya llena de las posibilidades de su nuevo proyecto. Tenemos asuntos más urgentes que atender. La araña se liberó y se escabulló sin ser vista en medio del caos, desapareciendo entre los pasillos de Oscorp. Mientras tanto, el lado de Peter. Mientras Peter y Harry exploraban los vastos pasillos de la corporación Oscorp, Peter estaba emocionado por tomar fotos de todos los geniales aparatos que veían. Se giró hacia Harry y le dijo: Harry, gracias por traerme aquí. Eres genial. Harry sonrió en respuesta, con orgullo evidente. Oye, no hay problema, Pete. Me alegra que te lo estés pasando bien. Pero espera a ver lo que Oscorp tiene preparado. Mientras Peter y Harry caminaban por la corporación Oscorp, Peter estaba tan absorto en tomar fotos que no se dio cuenta de que estaba adelantando a Harry. Estaba totalmente concentrado en conseguir las mejores tomas para su proyecto escolar, sin prestar atención a nada más a su alrededor. Su mente estaba completamente absorta en la fotografía, y estaba decidido a capturar cada detalle a la perfección. Sin que Peter se diera cuenta, una araña, sí, uno de los experimentos de Oscorp, escapó. Con un movimiento rápido, clavó sus colmillos en la piel de Peter antes de desaparecer en la oscuridad. Sintiendo un repentino y agudo pinchazo, Peter se golpeó el brazo instintivamente, apartando la vista de la cámara. La confusión se reflejó en su rostro al observar la pequeña marca roja, pero antes de que pudiera reflexionar demasiado sobre ello, un mareo lo invadió. En ese mismo instante, ocurrió algo inesperado. Entonces, la preocupación de Harry se acentuó en su frente al observar el malestar de Peter.
No te ves muy bien, Pete. Debería pedir ayuda. En Oscorp hay muchos médicos por aquí. Peter intentó restarle importancia a la preocupación de Harry con una débil sonrisa. No, no es nada, solo un poco de mareo. Estaré bien. Creo que solo necesito un poco de aire fresco. Aunque Harry seguía dudando, asintió a regañadientes, confiando en la seguridad que le transmitía Peter. Está bien, si tú lo dices. Pero si necesitas algo, avísame, ¿de acuerdo? Entendido, respondió Peter con voz ligeramente tensa. Con un suspiro tembloroso, se enderezó, decidido a superar el mareo. Sigamos. No quiero perderme nada interesante de este lugar. Mientras seguían explorando Oscorp, Peter no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo había cambiado. Ni él ni Harry sabían que la picadura de la araña había desencadenado una serie de acontecimientos que transformarían por completo la vida de Peter. Mientras tanto, Michael Side. Mientras impartía mi clase de inglés de bachillerato sobre los diferentes tipos de lenguaje, como cuando decimos cosas con significados distintos, de repente mi dispositivo vocal empezó a vibrar. Les dije a mis alumnos que esperaran un segundo mientras contestaba. Hola Pete, ¿qué tal? Pregunté cuando contesté la llamada. Michael, algo no me cuadra, dijo Peter a través del dispositivo. Una sonrisa cómplice asomó en las comisuras de mis labios. Así que, finalmente, estaba sucediendo. ¿Dónde estás, Peter? Le pregunté con determinación. Hoy marcará el comienzo de un nuevo capítulo en mi historia, porque hoy era el día en que le enseñaría a Peter a ser Spider-Man. Después de 5 días de entrenamiento, Peter Parker. Hola, Mike. Me saludó Peter con una amplia sonrisa mientras subía corriendo a la azotea. Estábamos en la azotea, contemplando la ciudad. Había llamado a Peter para entregarle algo especial. Verás, llevaba una máscara normal, aún no su traje de Spider-Man. Le había estado diciendo que practicara más antes de convertirse en superhéroe. Ahora, es momento de demostrarle cuánto aprecio su esfuerzo. Mientras estábamos en la azotea del edificio, con la ciudad extendiéndose a nuestros pies, sentí una fuerte conexión con Peter. A pesar de la diferencia de edad, éramos como hermanos, unidos por nuestra mentoría y las experiencias vividas durante esos 5 días. ¿Por qué me llamaste aquí, Mike? ¿Más entrenamiento o vas a contarme otra de tus legendarias historias? Los ojos de Peter brillaban de expectación, siempre deseoso de escuchar mis aventuras de décadas pasadas. Peter quedó fascinado con mis historias sobre cómo luchaba contra villanos en la década de 1940. Cuando descubrió mi edad, incluso mayor que la de su tío Ben, se quedó atónito. Su reacción fue impagable. Se emocionó hasta las lágrimas, riendo a la vez mientras intentaba creer mi increíble pasado. Ya se pueden imaginar el resto. La sorpresa, la incredulidad y la admiración que se reflejaba en sus ojos. Me volví hacia Peter, con una sonrisa que se extendía por mi rostro. Bueno, Pete, tengo algo que quiero darte. Cuando Peter abrió la caja, se quedó atónito. Esto es para mí. Balbuceó, con la voz teñida de incredulidad. Sí, Pete, es para ti, respondí con una sonrisa, encontrándome con su mirada asombrada. ¿A qué esperas? Pruébatelo. Bueno, el traje que le di, bueno, probablemente ya lo habrás adivinado, era su icónico traje rojo y azul. Los ojos de Peter se abrieron de par en par con emoción al meter la mano en la caja y sacar el traje de spandex de Spider-Man. No tenía ningún artilugio ni cachivache de alta tecnología. En cambio, era un traje sencillo y clásico, igual que el que yo uso incluso hoy en día, ya sabes, el spandex. En fin, quería que Peter experimentara la emoción pura de combatir el crimen sin depender de tecnología sofisticada, tal como lo hice yo al principio. Bueno, excepto por las pociones de salud y griega. Vale, tranquilos chicos. Como ves, yo quería que Peter siguiera mi camino en los viejos tiempos, ya sabes, como la versión de Tobey Maguire, donde la atención se centraba en la fuerza, la agilidad y el ingenio en lugar de la tecnología llamativa. También quería que Peter desarrollara su fuerza, agilidad e ingenio, y creía que este sencillo traje le ayudaría a lograrlo.
Estaba convencido de que el verdadero crecimiento proviene de la experiencia y el aprendizaje, y que, al adoptar las tradiciones del pasado, Peter alcanzaría nuevas metas. Estas eran las lecciones que yo había aprendido en los viejos tiempos, y estaba decidido a transmitírselas. En resumen, quería que Peter aprendiera lo básico, que adquiriera experiencia. Necesitaba comprender lo que realmente significa ser un héroe, antes de darle un traje similar al de Tony Stark o al de Insomniac. Y, por cierto, incluso sin toda la tecnología avanzada, confiaba en las habilidades de Peter. De hecho, era más fuerte que yo cuando empecé. Al ponerse el traje, una sonrisa se dibujó en su rostro. Sin dudarlo, me abrazó con fuerza. «Muchísimas gracias», exclamó con voz llena de sincera gratitud y emoción. Le di una palmadita en la espalda y le devolví el abrazo. «Cuando quieras, Pete». Entonces, una sonrisa traviesa se dibujó en mi rostro, mientras pensaba en la sorpresa que le daría a continuación. «Peter, di héroe fuera», le indiqué con una sonrisa traviesa. «Héroe apagado», repitió Peter, desconcertado por mi petición. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, su traje comenzó a desintegrarse ante sus propios ojos. «Vaya, ¿qué está pasando?», exclamó Peter asombrado al ver cómo su traje se desvanecía en el aire. Pero tan rápido como desapareció, su traje se transformó en un elegante reloj. No pude evitar reírme de la expresión atónita de Peter. «¿Sorprendido?», pregunté, incapaz de contener la risa. Le añadí algunas funciones extra al traje de Peter. Gracias a mi sistema Spider-Man, ponerse su traje de araña será pan comido. «De nada, anfitrión». El sistema intervino, y su voz resonó en mi mente. Entonces me volví hacia Peter con una mirada traviesa. «Di adelante, Peter», le indiqué, incapaz de contener mi entusiasmo. Peter me miró confundido por un instante antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro. «Héroe en acción», repitió con expectación, su voz resonando con determinación. En un instante, el sencillo reloj de su muñeca brilló y se transformó, formando a su alrededor el conocido traje rojo y azul de Spider-Man con un movimiento rápido. Fue un espectáculo asombroso, la representación perfecta de una transformación instantánea, todo ello envuelto en el clásico traje de Spidey. Los ojos de Peter se iluminaron de emoción al examinar la situación. «Esto es genial», exclamó, maravillado por la transformación. Con una sonrisa que se extendía por mi rostro, asentí con la cabeza. «Es bastante parecido a mi traje, ¿verdad?», dije, compartiendo el entusiasmo de Peter. Los ojos de Peter brillaron de agradecimiento al mirarme. «¿Sí? Gracias de nuevo, Michael», exclamó, con la voz llena de sincera gratitud. «No hay problema, Pete, que empiece el espectáculo», le dije a Peter con una sonrisa, levantando el puño para chocarlo con el mío. «Que empiece el espectáculo», asintió Peter con entusiasmo, con los ojos brillando de determinación mientras levantaba el puño para encontrarse con el mío. Con esas sencillas palabras, supimos que había llegado el momento. El momento de que Peter brillara, de que asumiera su destino como Spider-Man y de que demostrara al mundo de qué estaba hecho. «Oye, Mike». La voz de Peter se abrió paso entre el murmullo del viento mientras nos balanceábamos por el paisaje urbano. «Si tú fueras Spider-Man, ¿cómo me llamarías?», preguntó, con evidente curiosidad en su tono. «Eso es interesante», Peter respondí, mirándolo mientras volábamos por los aires. Mientras nos balanceábamos, reflexioné sobre qué apodo le quedaría mejor. Entonces se me ocurrió. «Tu traje es rojo, así que tal vez debería llamarte Araña Roja o Rojo. ¿Qué te parece?», sugerí con una sonrisa, deseosa de escuchar su opinión. «Araña Roja, ¿eh?», reflexionó Peter, considerando mi sugerencia mientras nos balanceábamos por la ciudad. «Me gusta. Suena bien». «Será Araña Roja», confirmé asintiendo, con una oleada de emoción. «Prepárate, Roja. La ciudad cuenta con nosotros». «Roger, Spider-Man». Peter asintió con una confianza recién descubierta, con un toque de emoción en la voz.
Mientras nos balanceábamos por la ciudad, se me ocurrió una idea. Algún día, cuando Peter hubiera madurado en su papel de superhéroe, cuando hubiera demostrado ser capaz de asumir la responsabilidad que conllevaba el título de Spider-Man, se lo pasaría. Pero por ahora, era Red Spider, mi discípulo, aprendiendo y creciendo con cada balanceo por la ciudad. Cuando llegara el momento, cuando estuviera listo, le confiaría el manto de Spider-Man. Sería un momento simbólico, que marcaría la transición de mentor y aprendiz a iguales en la lucha contra la injusticia. Pero hasta que llegara ese día, teníamos trabajo que hacer. Juntos, como Red Spider y Spider-Man, seguiríamos protegiendo la ciudad y, cuando llegara el momento oportuno, con orgullo le otorgaría a Peter el título que se había ganado. Spider-Man. Final del capítulo.